Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Estamos acá nuevamente en este espacio para seguir con este tema adelante. Hoy vamos a ver la iniquidad número 8 que se llama la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría y por qué es tan grave? Eso es lo que tenemos que eh, entender ahora. Cuando hablamos de la idolatría estamos hablando de que estamos buscando un intermediario pues para poder llegar a Dios y no tener una relación directa con Dios. Dios siempre nos manda que tengamos una relación directa con Él, no a través de intermediarios. Cuando digo esto, quiero aclarar algo que la palabra del Señor aclara y dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. Yeshua Hamashiach. Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Punto final. No hay otro intermediario, ni la Virgen, ni Marianito, ni San Perenito, ni San Julanito. No, es el único intermediario. Y Dios siempre está buscando que el ser humano pues tenga una relación directa con Él. Una relación directa con Él. Cuando hablamos de idolatría no estamos hablando de un problema que es regional, sino que es un problema que trasciende fronteras, es un problema diríamos cultural. La idolatría es un problema cultural, yo diría, porque está muy arraigado y está muy de la mano con la cultura. Pues podemos ver que la idolatría está a través de todo el mundo, está a través de todas las culturas. Podemos ver con las culturas precolombinas y todo este tipo de cosas, vemos el paganismo en todas ellas. Y al nivel del mundo se dice pues que no se sabe dónde nació la idolatría con exactitud, dónde surgió, pero se presume que fue en Babilonia, actualmente pues hoy Irak, donde se desarrolló pues la humanidad. Se presume que fue en ese lugar. Y cuando vemos esto, pues si vamos a la palabra del Señor, podemos ver algo, y es que nosotros, Dios prohíbe tajantemente lo que es la idolatría, lo prohíbe tajantemente. Alrededor de la historia de la humanidad pues podemos ver muchas construcciones, yo diría sobrenaturales, que hay sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, que no tienen explicaciones cómo se construyeron, con qué tecnología se construyeron. Todavía con la tecnología que tenemos no se sabe cómo se construyeron. Hay construcciones que no tienen eh, ningún desnivel en sus construcciones, no tienen ninguna línea de desplome, que es imposible en una construcción no tener ninguna falla, es imposible. Podemos ver que hay pistas de aterrizaje que se hicieron, pistas o plazoletas con piedras impresionantemente grandes y que casan perfectamente. Y casi todos estos monumentos son adoraciones a los astros del cielo, al sol, la luna, las estrellas, y están alineados con constelaciones exactamente. ¿Y por qué? Porque estas construcciones las construyeron fue los Nefilín, los ángeles caídos, y todo esto fueron intervenciones de ángeles caídos que hicieron todas estas construcciones donde se adoraban los dioses y todo este tipo de cosas, las constelaciones, las fuerzas del universo. Y ahí esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe todo ese tipo de cosas, que no adoremos ni lo que está en los cielos, ni la tierra, ni bajo la tierra. Enseguida lo vamos a leer. Entonces tenemos que entender esas construcciones sobrenaturales todavía están sobre la tierra, y esas construcciones sobrenaturales que están ahí sobre la tierra se convierten en portales por donde se mueven los demonios y todo este tipo de casos. Son conexiones de puntos energéticos, no estoy hablando de nueva era, ese tipo de cosas. Son portales donde viajan de un lugar a otro, porque ellos eh, no son omnipresentes, que pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Ahora, son puntos de contacto en la tierra donde se abren puertas para que ellos operen y ese tipo de cosas. Ahora, todo el planeta está sumido en lo que es la adoración a ídolos, a cosas, a la idolatría. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 23, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, verso 4, ninguna semejanza
de lo que está arriba en el cielo, lo que les decía ahora, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que el Señor nos está prohibiendo que tengamos ídolos y que vayamos a la idolatría, o sea, toda clase de imágenes, toda clase de imágenes. Ahora, la práctica de la idolatría existe directa o indirectamente en religiones politeístas o algunas religiones cristianas. En algunas religiones pues cristianas tienen muchos ídolos y cosas. O sea, un ídolo puede ser una persona, puede ser una imagen. Las sociedades secretas también, o sea, esas logias donde se ve todo este tipo de cosas, lo que es la masonería y todo este tipo de cosas, pues ellos tienen también su simbología y sus cosas. A través de esa simbología se conectan o abren el mundo espiritual, a conectarse con el mundo espiritual. En el espiritismo ni digamos también, porque es una cosa muy tremenda, en la santería, donde se usan una cantidad de cosas, santos y una cantidad de cosas, bueno, en la adivinación también, en los encantamientos, en la brujería. En la brujería se usan muchas veces también imágenes de santos, de intermediarios para pedirle. También en ese tipo de cosas, en la brujería usan una cantidad de cosas, o que ponga el santo boca abajo, que a San Antonio y no tiene novio, no se ha casado, póngalo boca abajo, y una cantidad de cosas. En la necromancia, o sea, consultar todo este tipo de cosas, muertos y todo esto, en el satanismo también. Y la idolatría también tiene ahí otro componente. En esa lista está la avaricia y la codicia. Son acciones que prohíbe que la palabra del Señor. Ahora, porque la idolatría empieza como algo muy bonito, o sea, como algo muy bueno, que parece algo muy bueno, y es un engaño para podernos involucrar en el mundo espiritual y que el enemigo tenga muchos derechos espirituales sobre nosotros. Y la idolatría trae varias cosas, y es que trae eh, problemas en lo moral y en lo social, daña el tejido social, y lo moral se desbarata, porque si vemos lo que es la adivinación, la brujería, el satanismo, todo este tipo de cosas, sociedades secretas, en todo este tipo de cosas se manejan mucho lo que son orgías, y se maneja todo este tipo de aberraciones sexuales en todo este tipo de cosas, porque la idolatría va muy de la mano con los desórdenes sexuales y todo este tipo de cosas. Y al haber desorden sexual, pues la sociedad se va a degradar. Van a haber las personas van a tener una doble vida, van a tener una doble vida, y la sociedad se va a ir degradando, porque los principios, los valores y eh, lo establecido por Dios pasa a un segundo plano. Y es un mal, la idolatría es un mal muy tremendo que a través de toda la historia ha traído guerras, ha traído problemas étnicos que vemos hoy en día, pues también en el Medio Oriente. Vemos todas las guerras y todo lo que se ha suscitado a través de lo que es la religión, entre comillas. Ha traído muchas guerras, pues con Hitler, que era con su astrología y todo este tipo de cosas, quiso destruir al pueblo del Señor, quiso venir y aplastar al pueblo del Señor, y ese tipo de cosas. La idolatría desestabiliza a las naciones, porque mire cuántas guerras han ocurrido por defender una postura religiosa, y, y cuántos muertos, derramamiento de sangre en el nombre de Dios. Podemos ver Italia o Roma con sus ídolos, sus cruzadas santas. Podemos ver todas las cruzadas que hicieron, las conversiones a la fuerza que hicieron alrededor del mundo. Perdón, Italia no, es España, cuando vino a colonizar todo también, pero Italia también y Roma hicieron sus cruzadas santas a través del mundo. Vemos cómo ellos hicieron convertir mucha gente a la fuerza, y mataban gente en el nombre del Señor, y con la simbología,
con Constantino, que tuvo esa revelación que iba a tener la victoria a través de un símbolo de la cruz. Entonces se confunde todo esto y bueno, entonces ahí va Dios, ¿no? En el nombre de Dios matando. Ahora, cuando Dios permitía, y esto es lo que tenemos que tener muy claro, es que esos pueblos fueran exterminados y sacados de su tierra, eso es otro tema muy aparte, es porque había una combinación de genética, es porque había una contaminación genética donde estaban revueltos los pueblos con la simiente de Caín o la simiente de la serpiente. Entonces esos hijos de Caín y esa simiente tenía que ser exterminada, no que Dios fuera un Dios malo y un Dios destructivo y vengativo, y esa simiente era tendiente a lo que es era tendiente a lo que es la idolatría y a la adoración de todos esos astros, porque era su esencia, la esencia que había espiritual en ellos. Entonces por eso Dios permitía que fueran destruidos todos esos pueblos. Eso es otro tema muy amplio que de pronto lo trataríamos, no sé, bueno, en todo caso es un tema muy amplio, pero nosotros tenemos que tener claro esa parte, y es entonces Roma hizo todas esas cosas. Los españoles también vinieron a traer el catolicismo y todo este tipo de cosas y mataban a los indios, y en el nombre de ellos los hacían convertir también al cristianismo a la fuerza, y mataron muchas personas, hubo mucho derramamiento de sangre, eh, y una cantidad de cosas. Entonces vemos que la idolatría no es una cosa así muy superficial, que trae muchos problemas. La idolatría trae pobreza, trae asesinato, trae derramamiento de sangre. La palabra del Señor habla que le sacrificaban los hijos y los hacían pasar por fuego a Moloch. O sea, los mataban o los consagraban. Y nosotros tenemos que entender algo, que es que eh, muchas veces en nuestras culturas, cuando nace el niño se le consagra a tal Dios. Nació en tal mes, entonces ese es el mes de tal santo. Vamos a consagrárselo al santo, Sí. y vamos a ofrecerlo al santo. Ya no lo matan, pero lo tienen consagrado, y ese niño está pactado y está consagrado a un dios pagano o a un demonio, que se convierte, entre comillas, en su acompañante o su padrino sobre la vida, que le va a traer esas enfermedades, ataduras, y le va a traer muchas desgracias sobre su vida. Las culturas de nosotros, en la cultura de nosotros, pues tenemos 12 meses, en esos 12 meses se rigen por 12 casas astrales, o sea que cada mes está regido pues por un astro, o sea, estamos entregando los tiempos a los demonios, y les estamos entregando también cada mes a los santos o a los demonios en una consagración. Nosotros no estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este sistema. Ahora, ¿cuántas cosas de esas pueden estar afectando nuestras vidas? ¿Cierto? Podemos estar consagrados. Usted lo consagraron pequeño, usted no pasa una enfermedad, usted no progresa, usted no avanza. Pero cuando va y le dice la mamá, no, es que yo a usted lo consagré por allá chiquito, que como usted me estaba tan enfermo, yo fui a pagar una promesa y nos fuimos y lo llevamos, y desde el día que lo consagramos allá al divino niño, usted se sanó y jamás se volvió a enfermar. Pero ¿a costa de qué? A costa de que yo estoy atado, a costa de que yo estoy amarrado espiritualmente. Entonces hay que entrar a mirar y a indagar en todo este tipo de cosas. También cuando hablamos de la idolatría, dice que el mundo está plagado de todo lo que es la idolatría. El mundo, todo el globo terráqueo está plagado de lo que es la idolatría. Si nosotros vemos, listo, en nuestra cultura, si vamos a la India, por Dios bendito, ¿cuántos dioses tienen? Adoran a la rata, a la vaca. Si una vaca, allá una vaca es sagrada, si la vaca se para en la mitad de la calle, nadie la puede espantar ni sacarla, se tienen que quedar hasta que ella se pare. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántas consagraciones? Y vemos que esos países es muy desarrollado industrialmente, pero usted ve que hay una pobreza impresionante, porque esa es la característica. La santería. Ahora, vemos un Haití, que hay tanta santería, tanta brujería y tanta cosa, Dios santo, y vemos que hay un componente pobreza. Vemos en el África, muchos países africanos,
tienen los mejores diamantes del mundo, tienen riquezas tremendas. ¿Y qué vemos? Pobreza. Vemos que los niños se mueren de hambre porque hay una maldición. Vemos que el cielo, ahí se pasan décadas sin llover. Lugares que no llueven. Tremendo. ¿Por qué? Porque el cielo se cierra a través de que la idolatría, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de la idolatría viene un control mental. ¿Por qué? Porque se consagra, hay lugares, casi todos los pueblos tienen nombres alusivos a un santo o están consagrados a un patrón, a un santo que sacan y lo pasean por todo el pueblo. O sea, como diciendo todos estamos bajo este santo. Wow. Estamos bajo este santo. ¿Cuántos santos se les llevan ofrendas como en los pueblos? San Isidro, que se les lleva el mejor racimo, se les lleva la mejor gallina, se les lleva la mejor vaca. O sea, es como ir allá a rendirle culto y también se toma en el nombre de San Isidro. Entonces, hay muchas cosas, podríamos hablar de muchas cosas en todo este tema. Otra de las cosas trae control mental, lo que decíamos, control mental, o sea que un patrón de pensamiento de las personas cuando están bajo una potestad que rige un lugar, o sea, de ese espíritu que rige los lugares altos. Casi en todos los lugares altos hay imágenes, porque Satanás es muy estratégico y sabe que desde ahí puede gobernar. Mire que vemos dónde se manifestó Dios en un lugar alto. Entonces él imita, quiere tomar los lugares altos. En los lugares altos siempre hay potestades y ese tipo de cosas espirituales que quieren tomar el control de la atmósfera para influenciar a todos los moradores de esa tierra. Y todo este tipo de cosas trae enfermedades, trae muerte, destrucciones de países, trae destrucciones de naciones. Podemos ver en la Biblia pues ejemplos de cómo muchos pueblos fueron destruidos. Vemos también cómo esas 7 naciones fueron expulsadas de la tierra prometida, fueron expulsados, ¿por qué? Les dice Dios, cuídense de no hacer como esas naciones, cuídense de no ser como los pueblos, porque como quien dice, también recibirán sus consecuencias esos pueblos por la idolatría y toda esa adoración a esos dioses paganos y todo ese tipo de cosas. Tenían dioses para todo, para la lluvia, la fertilidad, las cosechas, una cantidad de cosas. Y hoy vemos hoy en día que hay dioses para todas las cosas. Que para pídale a las ánimas del purgatorio, que este es para que se case si está soltera, ese es para los solteros, este es para yo no sé qué, este es para lo otro y lo demás. Allá estamos igual, pero con diferentes nombres. Eh, y muchos países fueron destruidos, por eso naciones enteras destruidos, niños, hombres y todo este tipo fueron destruidos por causa de lo que es la idolatría. Ahí. No, impresionante porque mire, yo me convenzo cada vez más, esta es la serie de la iniquidad número 8. Estamos hablando de la idolatría como causa de muchas maldiciones con las que hemos cargado por generaciones y que las causas pueden estar acá en este tema de hoy de la idolatría. Mire, yo me convenzo cada vez más que mientras más aprendemos de la iniquidad, más verdades descubrimos. Por eso, lo que les decíamos las veces pasadas, si alguien cree que ya hizo este proceso y que ya quedó 10, le Es digo imposible. que es imposible, porque si todo no lo hemos tenido revelado, si cada vez se nos revelan y se nos quitan más vendas, es imposible que la primera vez que lo hicimos se nos hubieran revelado todas las causas en todas las áreas de todas las generaciones. Es imposible. Este es un proceso donde vamos de gloria en gloria y cada que hacemos este proceso es como si nos quitaran una cantidad de trapos sucios de encima y cada vez nos vamos liberando más, pero falta porque si todavía no estamos viviendo en la plenitud completa, si todavía no andamos en lugares celestiales donde el enemigo ataca y no nos toca absolutamente nada, entonces tenemos que decir que todavía habrán derechos legales que quitarle al enemigo en alguna área. Este tema es demasiado clave porque, mire, yo que he entendido con este tema, si usted no ha identificado causas en algunas de situaciones que usted esté viviendo, si usted dice, no, es que yo por más que busco en el tema de derramamiento de sangre, no encuentro, por ahí no es lo mío,
yo he orado, he indagado, he clamado, veo patrones y por ahí no es lo mío. Entonces lo mío por dónde es, cómo oro. Le quiero decir hoy que le preste mucha atención a este tema de la idolatría. Porque mire, si hubo derramamiento de sangre por decir algo o no, si hubo hurto o no en sus generaciones, si hubo deshonra a padres, autoridades o no, seguramente puede que hubiera y no, o no hubiera, pero le aseguro una cosa, que en su caso y en mi caso sí tuvo y sí la hubo y es la idolatría. Porque venimos de generaciones idólatras, el mismo pueblo de Israel cayó cuando empezó a adorar becerros y cuando el Padre el Eterno decía que aborrecía en gran manera y hubo muchas consecuencias por esto. Eso es desde tiempos atrás y sabemos casi desde el principio. Entonces, como decía ahora mi esposo, en todo el mundo hay diversas formas de idolatría. Y usted y yo, antes de venir a los caminos de Jesús, a la verdad, sabemos que la mayoría veníamos de la iglesia tradicional y sí que éramos idólatras. Entonces, mire, algo que yo he entendido con esto es que muchas veces pedimos perdón de mucho cuando habíamos caído en drogadicción, en alcoholismo, cuando ha habido un aborto, cuando hemos caído en adulterio. En eso de pronto ha habido un arrepentimiento y una conciencia de la magnitud del problema de lo que hicimos o de lo que hicieron los ancestros. Pero en el tema de idolatría es tan generalizado y tan común que no hemos dimensionado cómo aborrece el Eterno este pecado. No lo hemos dimensionado porque se nos volvió común. Porque el del lado idolatra, porque el abuelo idolatra, porque me levanté en una casa idólatra, porque en mi casa era lo más normal tener santos y tener yesos y venimos de ancestros, de abuelos, no, de toda clase de idolatría. Entonces, se nos parece tan común, nos pareció tan normal estar en ese patrón de conducta que no hemos pedido perdón lo suficiente por esa iniquidad. Y hay algo que encontré muy, muy importante, y es que dice en el Salmo capítulo 16, versículo 4, dice, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Entonces no dice que vendrán aflicciones, no, se multiplicarán, serán muchas. No dice que se les secarán las finanzas, no, la deja abierta. Dice, se multiplicarán las aflicciones. ¿En qué área? No dicen cuál. O sea, en todas las áreas. En las relaciones interpersonales, en la salud, en las finanzas, en lo espiritual, en una cantidad de cosas. Entonces, mire, cosas como esta nos dicen que este problema de la idolatría no es algo tan sencillo. Muchos, cuando llegamos a los pies del Señor, fuimos y botamos los ídolos. El bultico, la virgen, una cantidad de cosas que teníamos, las botamos, las novenas, las camándulas y ya. Pero no hemos pedido, yo lo digo por mí, o sea, yo haciendo este tema entendí muchas cosas, o sea, yo fui y voté, pero y até retaliadores, pues, eso como muy entendidos, pero no hice la tarea completa, que era pedir perdón por haberle dado adoración a un ídolo, por haber puesto mi confianza en una novena, por haber puesto mi esperanza en una camándula. O sea, esa parte yo no la he hecho y esa parte seguramente mucho no la hemos hecho. Entonces, por eso les decía que cada vez las 70 caras del Dabar, cada vez se nos revela por su misericordia más cosas. Por eso no podemos decir que ya estamos listos con el tema de la iniquidad. Hay algo y es que otra versión dice, pero quienes adoran ídolos sufrirán en gran manera. O sea, es de los pecados que la consecuencia es pero fuerte. Y fuera de eso, amplia. En toda no la deja abierta. Hay algo y es que dice en Éxodo capítulo 23, versículo 13, y les quiero leer esta cita por la manera como el Eterno les decía, de una manera y de otra, ojo, ojo, no vayan a mirar para otro lado, no vayan a bajar su mirada del cielo. Dice, y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis
ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. Cuidadito me menciona siquiera con sus labios otra cosa diferente, otro Dios que no sea yo. Entonces vemos a un Dios muy celoso, que no comparte su gloria con nadie, que no soportaba ni siquiera que lo mencionaran los labios. Y nosotros no solo lo mencionamos, sino que le llevamos ofrendas, llevamos dinero, hicimos, se ofrecieron sacrificios, se doblaron rodillas cuando la palabra dice que toda rodilla confesará que Yeshua es el Señor, que solo se doblará la rodilla delante de Él y de ningún otro. Entonces ahí se nos van abriendo los ojos y ya que vamos entendiendo tanto lo que es el derecho legal, vamos entendiendo de que esto no fue una cosa tan sencilla, de que sí vamos a tener que pedirle mucho perdón y algo más. No viene de la generación pasada, no viene de los abuelos y ya. Esto viene de miles de generaciones hacia atrás, lo que decía mi esposo, y el uno pasó el legado al otro y cada vez más fuerte. Y hay algo que dice en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 20 al 22, dice, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Mire eso tan importante. No quiero que seáis partícipes de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Como quien dice, bueno, usted, ¿quién es su Dios? ¿Usted a quién le da su adoración? Ubíquese, porque usted no puede participar de las dos mesas. O sea, frío o caliente, pero no tibio. Y dice, o provocaremos a celos al Señor. Y esto es más fuerte. ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Sí me entiende? O sea, esto yo no lo he escuchado en las otras iniquidades, donde dice, usted se va a enfrentar con su Dios. Usted sí sabe de qué estamos hablando. Entonces, suave con el tema de la idolatría, es que se va a enfrentar con el Dios del cielo. Hay algo, y es que también mi esposo lo hablaba, idolatría no es solo adorar ídolo, adorar una imagen, un yeso. Idolatría es todo lo que se robe tu adoración, tus afectos, tus deseos, tus mejores intenciones y aquello que consideramos como de nuestro mayor valor. Aquí también hay personas, hay hijos, hay dinero y hay una cantidad de cosas que están ocupando el lugar que le corresponde al Dios vivo y que son intocables y que nos pueden tocar lo que sea menos esas cosas, nos pueden hablar mal de cualquiera cosa menos de esa, no me la toque. Entonces esto quiero decirle que este tema lo vamos a tener que revisar bien, vamos a tenerle que pedir al Señor que nos quite las vendas, porque aparte de eso, el mismo pecado te pone vendas y te pone tapones. Entonces también es difícil discernirlo cuando hay. Este pecado tiene esa especialidad. Pone vendas, pone tapones, te inactiva los sentidos espirituales y quedas totalmente inhábil para discernir la dimensión. Y por eso es que yo creo que no lo habíamos identificado de esa manera, la gravedad de este. Porque es que el mismo pecado trae en sí su tapón, trae en sí su venda. Entonces, mire, hay algo bien importante que vamos a entender hoy en lo que dice el Salmo 115, versículo del 4 al 8. Vamos a leerlo todo. Pero antes quería leerles Salmo 97:7. Dice, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. ¿Y sabe qué es vergüenza? Vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad. O sea, cuando una persona pierde la dignidad, dice, me siento en vergüenza. Es causado por una falta cometida o por una humillación o un insulto. O sea, cuando dice sean avergonzados, caigan en una situación de pérdida de dignidad, lo que está diciendo la palabra, aquellos que sirven a imágenes talladas. Y yo podría decir con esto que caben aquí todas las enfermedades, de las que no le encontremos causa con otra iniquidad. Yo diría que la causa sí es la idolatría, porque una enfermedad, cuando te postra, una enfermedad cualquiera que sea, que nos debilite, que nos robe fuerzas, es una pérdida de dignidad, es una vergüenza. Entonces las enfermedades, cualquiera con la que usted esté lidiando, si usted no le ha encontrado la causa,
comience a clamar perdón por todo lo que conlleva esta iniquidad de la idolatría y cómo Dios la advierte, cómo dice de una y otra manera, soy un Dios celoso, cómo dice, cuidado, ni siquiera la mencione. Entonces, esta parte yo creo que Dios sí nos está dando una respuesta y vienen más respuestas. Miren, cuando yo leía el Salmo 115, yo encontraba respuesta para muchas cosas. Escúchese, lo voy a leer y luego lo vamos a analizar. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes, dice el versículo 8. Le estoy leyendo el Salmo 115, versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces vamos a devolvernos. Dice, tienen boca, mas no hablan. ¿Qué se encuentra uno? Hay personas que uno dice, pero les cuesta abrir la boca para cantar, para adorar. ¿Qué pasa? Pero y llevan años ya en los caminos del Señor. No le predican a nadie. No le hablan a nadie. Y mire, dice, tienen boca, pero no hablan. Es como si tuvieran acá un tapón. Tienen ojos, mas no ven. Yo aquí encuentro la respuesta de mucho estupor en el pueblo de Dios. Porque vinimos de la idolatría, empezamos a caminar con Dios y uno se encontraba con personas que discernían más que otras. Y uno dice, ¿en qué va esto? Si las dos personas están en santidad. Pues usted, si usted cree que este es su caso y a usted le ha costado discernir, usted discierne cuando cuando el otro ya viene, usted apenas va. Cuando a usted le tiene que explicar 3 veces algo para entenderlo. Si eso es su caso, comience a clamarle al Señor y a decirle, quítame toda venda. Yo rompo toda alianza que yo hice con los ídolos. Yo te pido perdón por esa idolatría que trajo en mí ceguera espiritual. Porque dice, Señor, pedimos perdón por el pecado de idolatría que cometimos nosotros y nuestros antepasados. Vaya anotando cómo va a ir orando en cada vez que le lea estos versículos. Pido perdón por todo el dinero que le entregué a los ídolos. Renuncio a todo pacto de mis ancestros con la idolatría. Renuncio a toda consagración a ídolos de mis ancestros y de mi vida. Mire, si usted cree que tiene problema de estupor, que cuesta, tienes que ayunar para poder discernir y visionar una situación. Dígale, Señor, fue que yo fui consagrada y no me han dicho. ¿Será lo que decía mi esposo? ¿Será que a mí me ofrecieron algún santo? ¿Será que conmigo hicieron una promesa que yo le iba a servir quién sabe a quién? Y cuando vine a servirle al Dios vivo, inmediatamente se activó la venda. ¿De dónde viene esta capacidad para discernir? O tengo también un ídolo en mi vida. Así es. Y tenemos que entender que es un ídolo. Quiero hacer un paréntesis ahí. Los ídolos en la vida son intocables. Hay hijos que van y hacen daño, le pegan al otro cuando son pequeños y van y les ponen una queja. Qué furia, qué enojo, qué rabia. Ya esa persona se volvió enemiga tuya. El ídolo es alguien idealizado, o sea, no tiene efectos para nada y el ídolo te maltrata, te habla mal, pero tú siempre lo ves perfecto. El ídolo, esos ídolos que tenemos, podemos tener muchos ídolos en nuestras vidas, que esos ídolos nos los pasamos justificando, esos ídolos los justificamos en todo lo que hacen malo, los pasamos justificando. Esos son unos síntomas para uno identificar. Si me lo tocan, me da rabia, me da ira, no, nadie me hable mal de ese tema ni nada. Y el ídolo, cuando uno idolatra a alguien, el ídolo siempre paga mal. El ídolo siempre te va a golpear o te va a tratar mal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar si tenemos idolatría en nuestro corazón, porque el componente va a ser ese, el maltrato. Tengo que tener cuidado con eso. Muy importante. Entonces, mire, tienen ojos, mas no ven. Y acuérdense que al final decía, semejantes a ellos
son los que los adoran. Entonces hay una semejanza, el que ha idolatrado, y usted me dice, yo no idolatro ya ídolos, yo no. Le estoy diciendo que entonces pida perdón porque tiempo atrás lo hizo, y si usted dice que tiempo atrás no lo hizo, entonces pida perdón, que se aparten los juicios de su vida porque sus ancestros, esté seguro que sí lo hicieron. Sí lo hicieron, en gran manera. Entonces, dice, tiene ojos, mas no ven, que hay que pedirle, Señor, yo te pido que desligues mis ojos de la idolatría, desliga mi boca de la idolatría. Yo no soy más como los ídolos que tienen ojos pero no ven. No, a mí se me abren los ojos espirituales. En el nombre poderoso de Yeshua, yo oro que mis ojos espirituales me sean abiertos porque ya encontré la raíz. Dice, orejas tienen, mas no oyen, no les es fácil escuchar revelación. Escuchan la palabra, pero no les aprovecha. Escuchan la palabra, pero no les es revelada. Y como no les es revelada, no pueden obedecer. Eso es Tremendo. otra situación. Diga, Señor, yo desligo mis oídos de los ídolos. Yo no soy semejante a ellos. Yo rompí con eso. Yo te pido perdón y aparta tu ira de mí por eso y por lo que hicieron mis padres. Tienen narices, mas no huelen. Miren, no tienen activados los sentidos espirituales. Sabemos que los sentidos espirituales son el olfato, el gusto, el tacto, el oído. O sea, hay gente que escucha sonidos espirituales, tiene olfato para olores en lo espiritual. Todo tiene un olor. El pecado tiene un olor. La presencia de Dios tiene otro olor. Y estas personas están impedidas para discernir cualquier cosa con el olfato. Desligo mi olfato de la iniquidad de la idolatría en el nombre poderoso de Yeshua. Manos tienen, mas no palpan. Esto es muy clave. Y decía ahora mi esposo, donde hay idolatría hay ruina, hay escasez. Y si mis manos no palpan, entonces mis manos no pueden ser productivas, porque es que no palpan. Las tiene pero de adorno, no tocan, no amasan. Y con las manos hacemos las riquezas. Por ahí viene la ruina, pues yo desligo mis manos de la iniquidad, de la idolatría. En el nombre poderoso de Yeshua. Tienen pies, mas no andan. No se avanza. Hay un estancamiento espiritual. Tiene pies, pero como diría uno, de adorno, pero no hay avance. No sé si usted habla con personas que llevan 15 años en el camino del Señor, 20 años o más, y usted las ve y se las encuentra, y usted las encuentra igualitas como las dejó que no las vio hace 10 años. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanza si reciben la misma comida o el mismo alimento espiritual? Aquí puede ser la raíz también. Vamos a pedir al Señor que aparte su ira de esto. No hablan con su garganta, no hablan, tienen garganta, pero no hay sonido. Y todo esto, no hay autoridad espiritual. Hablan, pero no hay un impacto en lo espiritual. No hay fuerza, no hay autoridad. Y cuando yo veo y reúno todos estos anteriores, también lo asimilo a las personas cuando están en adoración y usted los ve parados literal como una estatua. Y uno dice, pero no les da ni para alzar las manos, no mueven el pie, no sienten, no escuchan, ¿será que no oyen? Y oiga, parece semejante a un ídolo. Si usted tiene dificultad para adorar, si usted en la adoración, por más encendida y poderosa que esté la adoración, usted no siente esa necesidad y esa pasión de levantarle al menos, y no canta, levantarle las manos a él, seguramente espiritualmente tienes el oído cerrado, los ojos vendados, la boca cerrada, los pies paralizados y las manos no palpan. Entonces sí tiene que haber en esta iniquidad de la idolatría muchas causas y muchas raíces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clamarle al Eterno, vamos a clamarle, Señor, aquí no es que sí hubo, no, yo sé que la hubo y en gran manera, sabemos, en muchas de las casas de nosotros ponían bultos, hacían novenas, se les ponían imágenes, sí, para los que no entienden, se les llevaba ofrendas, se les ponían flores, se les ponían luces, se les llevaba agua, se les encendían velas, todas puras libaciones a Baal, puras ofrendas a la reina del cielo.
Y hoy es un día para decirle, yo me desconecto de todo derecho legal que le di a la reina del cielo, porque mis fuerzas, mi vigor y mi adoración solo es para el eterno, solo es para Adonai, el creador de los cielos y de la tierra, y a ningún otro, ¿se acuerdan? A ningún otro serviremos, a ningún otro Amén. adoraremos, lo que hemos hablado del Shema, y lo adoraremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. ¿A quién? Al Eterno, a ningún otro. Entonces ahí es donde esto se vuelve grave y aquí es donde uno dice, dimensiona, dice, Señor, aparta tu juicio, miren las rodillas, si doblamos la rodilla a un ídolo, Señor, le pedimos perdón, sane las piernas, sane las rodillas, si levantamos las manos, todo esto que sabemos que hicimos. Hay algo más que quería hablarles cuando dice en Mateo, en Romanos capítulo 1, versículo 25 dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y en Mateo capítulo 6, versículo 21 también dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Eso lo hace Dios lo repite de una manera y de otra, pero quería hablarles de una cita muy clave en Jeremías capítulo 10. Quería leerles varias partes de todo este Jeremías, de pronto usted lo puede leer en su casa porque es extenso, pero nos responde a muchas preguntas para entender que si hay muchas causas de maldiciones sin identificar que están acá, en la idolatría. Y dice, no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas, que mi esposo hablaba ahora. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterran por ellas. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en sus brazos. Muchos fuimos a procesiones, yo fui a procesiones. Entonces todo eso, por todo eso hay que pedir perdón. Necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar, no tengan temor de semejantes dioses, porque no pueden hacerle ningún daño y tampoco ningún bien. Entonces aquí dice en el versículo 8, los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios, dice la palabra. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Traen láminas de plata desde Tarsis y las entregan los materiales artesanos y todo esto. Diles a los que rinden culto a otros dioses, dice el 11, sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Yo sé que usted está diciendo, no, pero es que yo no adoro ídolos. Yo le estoy hablando de la iniquidad. Yo no le estoy hablando hoy del pecado, estoy hablando de la iniquidad. Cuando hablamos de iniquidad, le estamos hablando de los pecados de los antepasados, ¿cierto? Claro que usted y yo ya no lo hacemos, bendito sea el Señor. Pero estamos hablando que las maldiciones vienen por la iniquidad y la iniquidad son pecados repetitivos de los ancestros. Estoy diciendo que los ancestros, nosotros lo alcanzamos a hacer un tiempo, pero ellos lo hicieron toda la vida. De esto es que estamos hablando. Dice, el Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Ahora dice esta parte que es muy importante. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más preciada. Y luego de que habla de todo lo de la idolatría, de que dice todo lo que les acabo de leer, dice esta parte muy importante. Pues esto dice el Señor en el versículo 18. De forma repentina echaré a todos los que viven en esta tierra y derramaré sobre ustedes grandes dificultades y por fin sentirán mi enojo. Esto viene luego de hablarles de todo lo que es hacer un ídolo y poner la confianza en el ídolo. Entonces, ¿qué les queremos hablar con todo esto? Vamos a clamarle al Señor, si puede ayune, vamos a pedirle al Señor misericordia. Que el Señor, reconocemos que mis antepasados y yo le doblamos la rodilla a Baal.
buscamos la confianza en un pedazo de yeso, en un pedazo de madera. Reconocemos, Dios, que hicimos lo que usted tanto aborrece. Aparte su ira y sane mi tierra. Pídale perdón por toda vela que incendió usted y sus antepasados, por toda ofrenda de velas, de flores, de agua. Pedir en el nombre de Yeshua que se aparten los juicios de toda enfermedad, de toda ceguera espiritual, de toda dureza de corazón. Pedir perdón porque mis ancestros y yo llevamos aún objetos idolatrados a la casa. Les dimos un lugar de privilegio, y que el Señor pueda desatar las finanzas, que desate todo el cuerpo de toda enfermedad, que desate mis sentidos espirituales y que me desate de toda maldición por causa de este pecado. Bueno, Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra y hasta la próxima.